Un gusto. Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Raúl, muchas gracias por estar en este espacio para un diálogo acerca de lo que está hoy en el escenario de la discusión pública a todo vapor. En tu biografía veo consultor político, doctorado en Derechos Humanos, maestría en Filosofía, director continental de la Agencia Católica de Noticias y presidente en México del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano. Raúl, creo que también en algunas partes leí que habías sido secretario de Comunicación del Comité Nacional del PAN. Es correcto, en las épocas del presidente Gustavo Madero. Estuvimos en el CEN, secretario de Comunicación, así es, del CEN del PAN. ¿Actualmente tienes militancia partidista, Raúl? Soy panista, sí, soy panista. De hecho, yo pues he sido panista toda la vida. Yo me afilié como a los 15 años. A mí me gustó ver a Cloutier protestando en aquellos tiempos, estaba yo muy chico, pero después estuve fuera del país y de alguna manera no refrendé mi militancia, pero pues he sido panista desde los 15 años y actualmente tengo pues todos mis derechos activos, por supuesto. Raúl, tú firmaste hace más de un año la Carta de Madrid, según he leído. ¿Cómo fue esto? Sí, porque hubo la oportunidad de poderla firmar en un formato que te llegaba por mail. Entonces, pues había mucha facilidad, digamos, no como la firma que se dio en esta ocasión en el Senado, así con cierta formalidad, cierto protocolo. Pero sí, pues es que, mira, aquí tengo abierta, de hecho, qué bueno que tocas el tema, porque es que primero quisiera decir que no tiene nada de ultra, ¿no? Esta cuestión yo no me considero de ultraderecha de ninguna manera, y quiero decir que al menos yo no soy ningún racista ni homófobo, no tengo nada contra ninguno de estos, ningún grupo social, ni contra ninguna orientación sexual, ni nada. Partiendo de ahí, cada quien, digamos, escoge su propio camino. Yo firmé la Carta de Madrid. ¿A favor del matrimonio de personas del mismo sexo, Raúl? Bueno, yo no le llamaría matrimonio, pero es una unión civil. Yo no le llamaría matrimonio, pero por razones religiosas, porque yo soy católico y para mí, digamos, la pareja, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero si dos personas del mismo sexo desean unirse, pues, bueno, pues no, y la ley además ya se los permite aquí en México. ¿Y tú estás de acuerdo? Pues, digamos, yo pues lo respeto, ¿no? Yo no aconsejaría tal cosa, pero yo respeto mucho, soy muy respetuoso. Tengo amigos que son homosexuales y los respeto mucho, son hijos de Dios y pues todos somos iguales ante la ley. Pero regresando un poquito a la firma. Oye, ¿y que adopten hijos una pareja de homosexuales? Te voy a decir que eso me parece que no es un derecho atribuible a la pareja tal, a las personas como tales, los adultos, sino eso es un derecho del niño, a ser adoptado, a ser recibido en el seno de una familia. A mí me parece, es mi opinión y me baso mucho en que yo me considero conservador. Para mí lo ideal sería, digamos, que un niño estuviera en el seno de una familia constituida por un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. Eso para mí sería lo ideal. Y quisiera que me permitieras un minuto para... Sí, pero adelante. Yo quisiera decir por qué firmé la Carta de Madrid, ¿no? Digo, para empezar, no considero que Vox sea ningún partido ultraderechoso o ultraderechista de ninguna manera. Si hubiera sido así, si yo hubiera tenido ese criterio, jamás hubiéramos firmado la Carta, por supuesto que no. Pero te voy a decir, mira, creo que la gente no lo ha leído, no se han dado la oportunidad de leer esta carta. Es una carta muy interesante y te voy a decir, solo porque Vox es, digamos, tomado, asumido como un partido de ultraderecha por algunas personas de ultraizquierda, pues solo por eso es que la carta tendría esa connotación, pero mira, dice algunos de sus párrafos, dice, el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones. Pues creo que esto se basa en datos muy reales. Ahí está Venezuela. Aquí cuántos amigos refugiados tenemos venezolanos que salieron de allá corriendo, pues por la pobreza, porque no había nada. O sea, sí, o sea, eso me parece que es un dato real. O sea, Raúl, ¿en qué nación se está desarrollando el comunismo
tal como se entiende de manera académica. Sí, sería un poco largo de explicar y todo, y además hay muchos matices, ¿no? Entre lo que es comunismo, lo que es socialismo. Yo creo que lo que estamos viendo en América Latina es socialismo, ¿no? En Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, por solamente Pero la mencionar carta algunos. dice comunismo. No dice comunismo, pero vamos a decir que son parientes cercanos, ¿no? Continúa un poquito. Dice, Oye, pero ¿no hay ningún país en el mundo que se mm, pueda catalogar como comunista o sí? yo creo que Cuba se cataloga a sí mismo como comunismo, ¿no? O sea, siempre lo han promovido, ¿no? Ese tipo de sistema. No veo que ellos se digan a sí mismos socialistas. También China, ¿no? Partido Comunista Chino, Partido Comunista Cubano. O sea, sí asumen que son comunistas. Yo creo que en la realidad, socialismo y comunismo tienen muy poca distancia, ¿no? Muy poca diferencia. Pero en este momento yo diría que lo que se vive en Venezuela, pues es una vertiente tropical del socialismo. Por supuesto que igualmente venenoso y dañino, o venenosa y dañina esta vertiente, como la que hay en Cuba, la que hay en Nicaragua, y te voy a decir que yo hablo con conocimiento de causa, porque yo viajé de joven, pues, viajé muchas veces a Cuba, conozco cómo se vive allá, recomiendo a tu amable audiencia, si quieren ver un artículo que escribí que se llama Cuba carcomida por el socialismo. Y ahí narro yo vivencias que tuve en ese país, no como turista en el hotel bonito, tomándome un tequilita sunrise ni nada, ¿no? O sea, sino viviendo como un cubano en una vecindad que allá se llaman Solares, con 16 familias, con un solo baño para todas. O sea, yo sí traté de meterme, digamos, en La Habana Vieja y ver cómo se vivía el socialismo realmente, ¿no? Y ahí fue donde empecé también a abrir mis ojos, lo que realmente, o sea, cuál es la realidad de lo que se vive, ¿no? No había nada, ¿no? A mí me tocó lo que llamaban allá, por cierto, el periodo especial, así le llaman, de crisis, y no había nada. A las 7 de la noche se apagaba la luz eléctrica, ya no había luz, tenían que, pues lo que había, tampoco había velas, porque no había este material para hacer las velas. Entonces prendían una pasta de dientes, así de esas que eran antes de como un tubo, a eso le metían algodón y le ponían lo que le llaman allá luz brillante, que es como querosín, y ahí con eso iluminaban la noche. No había nada que hacer, entonces Claro. no había trabajo, no había agua, se carecía también de agua a veces porque los drenajes estaban podridos, son muy viejos, en fin. Entonces, bueno, pero ¿Y México va hacia allá, Raúl? espero que no, yo tengo la confianza de que los mexicanos podamos hacer algo para que no nos vayamos, digamos, acercando a esos extremos, ¿no? Pero Pero hay sí ves indicios de comunismo en México. no diré comunismo, pero bueno, gente de izquierda, de ultra izquierda, sí veo dentro de la así llamada cuarta transformación, sí veo, o sea, sí veo personajes que sí quisieran que estuviéramos así. Ahí está, por ejemplo, para no ir más lejos, esta señora Jade Kolpolemsky, que cada aniversario de Cuba, de la revolución, celebra y todo, y felicita, y mucha gente, ¿no? Que realmente admiran o admiraron, pues, porque en teoría ya falleció, a Fidel Castro o a otros líderes latinoamericanos o de otros países que son asociados al socialismo y al comunismo. O sea, sí veo que hay como gente que promueve que fuéramos hacia allá. A mí me preocupa que fuéramos hacia un régimen así. Yo creo que el gobierno federal sí tiene un poco esta idea, ¿no? La idea de centralizar tanto las cosas, la idea de militarizar los espacios que corresponden a los civiles. O sea, sí veo cosas que son preocupantes, ¿no? Y que se parecen un poco a las que suceden en Venezuela, por cierto. Raúl, ¿coincides con los señalamientos que han hecho Agustín Laje, ideólogo argentino, conservador de derecha, y otros mexicanos que están criticando al Partido Acción Nacional porque dicen que está acoplado a la agenda de la izquierda, que en realidad está infiltrado por la izquierda, que es un partido tibio? ¿Qué opinas? Bueno, yo te voy a contar lo del Laje en un momento que comí con él el viernes, por cierto, en la misma comida donde estuvimos con Santiago Abascal, pero nada más déjame concluir un poco lo que dejé pendiente. Firmé la Carta de Madrid hace cerca de un año porque no me pareció que tenga nada de de ultraderecha, en lo más mínimo. Me parece una carta sumamente democrática. Dice, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan
el buen funcionamiento de nuestras sociedades. Me parece un párrafo pues que lo hubiera podido escribir cualquier persona demócrata del mundo, ¿no? Luego dice, ya con esto termino lo de la carta, dice, la defensa de nuestras libertades es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, etcétera. Y por último, cierro con esto lo de la carta. Dice, en el futuro de los países de la iberosfera, así le dicen al mundo hispanohablante, ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, pluralismo, la dignidad humana y la justicia, por lo que los abajo firmantes expresan su compromiso de trabajar conjuntamente en defensa de estos valores y principios. Entonces, ¿dónde está lo ultra? Están respetando los derechos humanos. Ya desde ahí es un marco muy, muy concreto en el que no puede existir ningún tipo de racismo ni de discriminación hacia los homosexuales ni hacia nadie, absolutamente a nadie. O sea, hay otra parte, Raúl, en la cual dice una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico y terceros países. En otra parte dice, el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestro... Lo acabo de leer, justamente el avance, eso es lo que acabo de leer. ¿Cuál comunismo, Raúl? Bueno, te digo que es una cuestión de cómo estés interpretando. Pero es clave ese concepto. Sí, totalmente, tienes razón. Pues es que yo creo que ellos consideran comunista a lo que vemos en Cuba, a lo que vemos en Nicaragua, a lo que vemos en Venezuela, entre otras expresiones. ¿Y cómo se aplica a México? No, yo no diría, yo no pienso que en México estemos viviendo el comunismo, por supuesto, pero sí creo que hay una tendencia hacia el socialismo de parte de la Cuarta Transformación muy clara, ¿no? O sea, eso sí lo vemos y me preocupa mucho porque pues no creo que sea el camino adecuado. Ya hemos visto ejemplos históricos de cómo esto lleva a la pobreza, de cómo esto lleva a sembrar a incrementar la corrupción y a la persecución política. También quisiera decir, fíjate, que de hecho quería empezar con esto, pero ya no hubo oportunidad, pero quisiera que me digas oportunidad de decir, yo me considero conservador, como decíamos, soy panista, soy el presidente del movimiento cristiano conservador de Latinoamérica, en México, porque este movimiento nace en Brasil, es internacional, pero te voy a decir que yo creo que los conservadores estamos un poco bajo asedio en México, ¿sí? Porque todos los días, o casi todos los días, desde las conferencias mañaneras, el ciudadano presidente hace referencia a nosotros de manera negativa. O sea, ya no estamos en el siglo XIX, en el pleito de la guerra de reforma entre liberales y conservadores, y eso ya pasó, no sé por qué todo el tiempo está insistiendo, digamos, él y otros personajes en que el conservadurismo es lo peor, que son corruptos, que son hipócritas. O sea, todo esto realmente es como una persecución desde el poder al conservador. O sea, ya ser conservador parece que fuera un delito, o un delito y que hubiera que perseguirlos y lincharlos. Es como casi hacer un llamamiento, digamos, a que sean tomados a mal, al desprecio, a la discriminación, inclusive a la discriminación. Me parece que se están violando los derechos humanos de los conservadores en México. Raúl, ¿y qué opinas pues de estas palabras respecto al Partido Acción Nacional, acusándolo de estar infiltrado por la izquierda y estar al servicio de la agenda de la izquierda? Bueno, yo creo que no estoy de acuerdo con esa declaración de mi amigo Agustín Laje. Me parece que es un poco fuerte, un poco exagerada. Sí es cierto, te voy a decir, sí es cierto que dentro del PAN hay algunos que son más conservadores, más católicos, y otros son más al centro, y algunos que son de plano, pues sí, progresistas en su ideología. Progresistas, no, por progresista entiendo alguien que apoya, digamos, la agenda del lobby gay o de la diversidad sexual, alguien que apoya a la cuestión de los niños trans, alguien que apoya el matrimonio, bueno, la unión civil homosexual, alguien que pues ideas, digamos, un poco en este sentido, ¿no? Promueve el indigenismo, que sobre todo la cuestión de la ideología de género, hubiera empezado por ahí mejor. O sea, la ideología de género, la perspectiva de género, me parecen a mí, pues, cuestiones muy delicadas, muy, muy serias, que no me parece propias del PAN. No me parece que eso tenga que ver con la ideología del PAN. Hay ahorita se volvió a suscitar una discusión ideológica sobre qué es el PAN, pero yo creo que está muy claro qué es el PAN. Además, el PAN, pues sí, evidentemente en sus orígenes es un partido de ideología, de doctrina demócrata cristiana. Aunque en Europa digan que el principal partido asociado es el PP, el Partido Popular de España, bueno,
Sí, bueno, no importa eso, pero como quiera, a nivel ideológico, me parece que no hemos dejado de ser demócrata cristianos. Hemos estado afiliados como partido a la ODCA, ¿no? La Organización Demócrata Cristiana de América, que digamos es esta organización grande que abarca a todos los partidos que suscriben la ideología demócrata cristiana, lo cual me parece, de hecho, la ideología demócrata cristiana, para decirlo rápido, tiene mucho que ver, abreva, vamos a decirlo así, abreva en las aguas de la doctrina social de la iglesia. O sea, sí hay un origen, sí hay una cercanía con los valores que siempre defendemos como panistas, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad. Esos son valores que están en la doctrina social de la iglesia. O sea, no tenemos por qué darle la espalda a la iglesia. Creo que estamos malentendiendo, Julio, lo que significa el laicismo. Ayer decían en otro programa donde me invitaron que es que el laicismo está mal comprendido en México. No debe significar, y esto es un producto de la guerra de reforma, debe significar simplemente que no hay una religión oficial. No hay una religión oficial, pero no significa que en los espacios públicos, tanto como los privados, no podamos tener digamos, ejercer nuestra libertad religiosa. Me parece que podemos ejercerla en cualquier lugar. Claro, Raúl, ayer leí un tuit de la diputada local de Querétaro, Elsa Méndez, que estuvo en el PAN, ahora estuvo luego en el Partido Encuentro Social y ahora es independiente, pero ella dice, será importante recordar y estudiar el legado de Anacleto González Flores, que fue el impulsor de la guerra cristera contra el Estado mexicano. ¿Crees que estamos en esos linderos? Bueno, mira, yo admiro mucho a Anacleto, te voy a decir, además que está ya prácticamente en los altares. Me parece que él era un periodista. Y al cristerismo. Sí, bueno, él era uno de los líderes no violentos, hay que recordar, digo, o sea, él no tomó las armas, eso sí, cabe decirlo, ¿eh? O sea, él era un periodista, un gran escritor, no sé si has tenido oportunidad de leer sus libros, pero realmente escribía muy bien, o sea, lo digo de veras, es un periodista de toda la vida, yo te estimo, yo también me he dedicado hace mucho tiempo al periodismo. Anacleto de verdad era muy buen periodista, tenía una pluma muy fina, y creo que dentro de lo que propone él, no le veo ninguna cuestión que sea ultra de derecha ni nada. Se le conoce también como el Gandhi mexicano, porque promovía la paz. Él quería un cambio cuando hubo esta persecución contra los católicos y se empezaron a cerrar los templos y hubo asesinato de sacerdotes. Por supuesto que había que ofrecer una resistencia. Él proponía una resistencia, propuso una resistencia pacífica, y hubo, por supuesto, algunos otros que tomaron las armas. Entonces, bueno, yo creo que en ese caso que se estaban violando los derechos humanos totalmente, se violaron los derechos, digamos, la libertad religiosa, el derecho de la libertad religiosa, y el simple hecho de que te quieran arrebatar los templos y que estén asesinando sacerdotes, pues es una cosa muy seria, y entiendo que mucha gente se haya levantado en armas, o sea, es muy comprensible. Ahora estamos en una etapa en la que tú mismo has estado afuera el domingo y ayer de la Suprema Corte de Justicia protestando por las decisiones de los ministros referentes al aborto. Y en esto te pregunto, ¿se podría generar una revuelta social por este tema? No creo que a ese grado. Yo creo que más bien sí deberíamos de muchos mexicanos que somos pro vida, que defendemos el derecho humano a la vida, que es el primer derecho que debemos defender. Si no, no habría ningún otro derecho, si no empezamos por ese. Sí creo que deberíamos de ser más participativos en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque pues están confundiendo los derechos. O sea, el derecho de la mujer a decidir sobre su vida, como dijo el ministro presidente Arturo Saldívar, pues eso no quiere decir que exista un derecho al aborto. Él mismo lo reconoció, no existe un derecho a abortar, lo que existe es un derecho a la vida, y se debe de cuidar el derecho a la vida desde que es un embrión hasta la muerte natural de un ser humano. O sea, sí es necesario entender esto, no solo como católicos y también yo como panista, sino también simplemente como defensores de los derechos humanos, como activistas de los derechos humanos. Hicimos efectivamente el domingo una clausura simbólica, aclaro que es una manifestación pacífica, en todo momento pacífica, dentro de los márgenes de la ley, una manifestación respetuosa, pero sí una clausura simbólica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos oponemos a este criterio progresista, esta ideología woke que pues realmente mueve a los ministros, no están representando los valores de los mexicanos. En México hay 77% de católicos, y si sumamos los cristianos, mucho más. Cuando menos todo este
gran porcentaje de la población es pro vida. ¿Cómo es posible que de pronto ya se vaya, a través del caso Coahuila y a través del caso Sinaloa, se vaya a dejar sentada la jurisprudencia para que, como dominó en los congresos, ya no tenga que ser discutido si hay que legalizar o despenalizar el aborto o ya no? Me parece que es muy serio. Yo, pero no, contestando tu pregunta, Julio, no creo que, digamos, no creo que estemos en ese límite de un desquiciamiento social, ni mucho menos. Más bien tenemos la necesidad imperiosa de exigir a la Suprema Corte de Justicia que respeten los derechos humanos, que no se están respetando, que no están abogando por los derechos humanos en este momento. Están guiándose por ideologías que son progresistas, y no en el sentido positivo del término, sino en el sentido negativo, en el sentido de la destrucción de los valores tradicionales de Occidente. Claro. No podemos dejarlos de lado. Bien, pues Raúl, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y de tener este diálogo en el cual pues has expuesto con toda amplitud los puntos de vista referentes al momento que estamos viviendo. Seguramente estaremos más en contacto porque creo que este tema va a seguir dando de qué hablar, así es que pues te agradezco por esta ocasión, Raúl Tortolero. Muchas gracias, Julio. Quisiera nada más despedirme diciendo que en Brasil, desde hace mucho tiempo, por desgracia, hay algo que se le ha denominado popularmente como la dictadura de la toga. Esto es que los ministros, allá se llama Supremo Tribunal Federal, aquí Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, yo creo que aquí en México también, de alguna manera, podemos ir pensando si se está inaugurando ya algo así como la dictadura de la toga, porque quiero decir, o sea, es que los señores ministros no están teniendo un criterio positivista en cuanto a lo que está plasmado en la Constitución y en los tratados internacionales, que sería largo mencionarlos, pero en todos se garantiza el derecho a la vida del ser humano desde su concepción hasta la muerte, y no lo están respetando. Entonces ellos, su interpretación es como metaconstitucional. Ellos están arrogando facultades metaconstitucionales, no están apegándose a la letra. Y esto me parece muy grave, porque entonces están, digamos, pasando por encima del poder legislativo y de alguna manera del poder ejecutivo. Me parece peligroso, y debemos también de revisar bien lo que están haciendo, porque si no, pues, ¿hacia dónde nos vamos a encaminar? Muchas gracias. Raúl. Pues muchas gracias. Oye, ¿se va a crear el partido Vox en México? No lo sé, porque como tú decías hace unos minutos, los tiempos ahorita no dan para ese partido, ¿no? Yo soy panista y estoy contento en el PAN, la verdad que podemos convivir ahí en la pluralidad de un pensamiento y otro, no hay ningún problema. Habría que ver si se va a crear realmente o es solamente una idea, ¿no? Lo que sí se necesita es que tengamos una definición muy clara de nuestros ideales, porque eso es nuestra identidad como panistas, y eso nos hace ganar votos, más que corrernos tanto al centro para que quepa todo el mundo, sea quien sea, pero eso diluye la identidad del partido. Tenemos que ser bien claros, porque la 4T, pues sí tiene una identidad muy clara, muy clara. No nos gusta, pero es muy clara su identidad. Raúl, muchas gracias y espero que sigamos hablando de estos temas. Gracias, Raúl Tortolero. Mucho gusto. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Gracias.